serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Qué más? Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Fuerte, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Levante su mano. Padre, por favor, ministra a esta iglesia preciosa y a este pobre en espíritu que está aquí solo como un instrumento tuyo. Que tu divina palabra nos bendiga, nos trace rutas. Que tu palabra nos diga por dónde quieres que vayamos. Que tu palabra haga todo para lo que la envías. Y acuérdate, como dijo Moisés, que este pueblo es pueblo tuyo. No es mío, yo no lo redimí ni lo compré. Este es tu pueblo, tus ovejas. El pasto tampoco es mío, es tuyo. Haz que el pasto del rebaño sea suculento otra vez, dado por ti, buen pastor de las ovejas. Y que esta mañana tu pueblo coma en el espíritu, en el alma, en la mente. Y aún el cuerpo debilitado sienta la fortaleza que tu palabra ofrece cuando es ministrada en tu autoridad. Te prometo que siempre te daré la gloria, la honra y el honor, y que nunca nos predicaremos a nosotros mismos, sino solo a ti, que eres la única solución de vida para el hombre que está muerto. Gracias, Espíritu Santo. Otra vez te digo bienvenido, Espíritu Santo. Vamos juntos en este día a glorificar a Jesucristo, porque para eso fuiste enviado. Gracias, querido nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús decimos amén en esta mañana. Pueden sentarse, mis lindos hermanos y hermanas. ¿Cuántos gritan aleluya? Respire y diga aleluya. Hoy el mundo cristiano está celebrando un día muy importante y el comienzo de una semana también importante, por lo que la iglesia puede usar de ella. Llamado hoy el día de la entrada triunfal de Cristo en la ciudad de Jerusalén, aclamado por una multitud que, como el hermano ya lo leyó, decía: Hosanna en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús venía de Betania, una aldea que está en la espalda del Monte de los Olivos, en la parte de atrás de Jerusalén. Se montó en aquel pollino hijo de asna, y la gente, los discípulos, dice que era una multitud de sus discípulos, comenzó a aclamarlo aquel día y tiraban sus mantos delante de aquella pequeña bestia en que iba cabalgando el Señor, y otros cortaban ramas de higueras y la echaban delante de la cabalgadura en que iba Jesús montado en aquel día triunfal. Y la Biblia dice que cuando la muchedumbre de discípulos iba caminando, iban aclamando al mismo que estamos aclamando y seguiremos adorando aquí: a Jesucristo, el Rey de la Gloria, a Jesucristo, el León de la tribu de Judá, a Jesucristo, el vástago de Isaí, a Jesucristo, la estrella resplandeciente de la mañana, a Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, a Jesucristo, la puerta de las ovejas, a Jesucristo, el buen pastor. ¿Cuánto le gritan aleluya a Jesucristo, el buen pastor? Y iban aclamando. Eso eran los discípulos, porque el que no es discípulo no puede hacer eso. Una persona que no puede alabar a Dios, no puede abrir la boca, todavía no es discípulo. El discípulo de por sí es un reconocedor innato,
Una vez que nació de nuevo, su vida innatamente, desde el nuevo nacimiento para acá, en manera voluntaria, en manera casi incondicionada, como un reflejo de que es cristiano, se le sale una alabanza para arriba y adora a Cristo. Yo respeto las liturgias de las iglesias donde he ido, pero reconozco por la Biblia que los muertos no alaban al Señor. Pero nosotros que respiramos tenemos el mandamiento que todo lo que respira alabe al Señor. Cuando Jesús llegó a aquella cabalgadura acompañado de sus discípulos que le cantaban Hosanna, le gritaban sus alabanzas como ellos lo veían a él, aunque equivocados en fechas y en cumplimiento, estaban reconociendo una parte de la deidad de Jesucristo y de su mesianismo que vendrá un día a ser en este mundo. Pero cuando Jesús, dice la Biblia, entró a la ciudad de Jerusalén, son palabras serias lo que dije, porque Jerusalén era el asiento de la religión. Ahí estaban asentados los escribas, los fariseos, los que no aceptaban a Cristo, los que no creían que él era el Mesías. Cuando llegó a la parte religiosa, ahí estaban los discípulos caminando, alabando al Señor. Pero cuando llegó a la ciudad que sostenía la religión, Jerusalén, la del templo, del tabernáculo, la de los ritos, la de los vasos, la del ministerio levítico, yendo a un lugar en silencio a ofrecer aceite, la sangre de los corderos diarios. Cuando llegó a Jerusalén, donde lo que había era la sede de la religión, la gente de Jerusalén le hicieron una de las preguntas más grandes de la Biblia a los discípulos que lo veían cantando, adorando y tirando palmas. La gente de Jerusalén le dijeron a los discípulos y se decían también unos a otros: ¿quién es este? Y esa sin duda es la pregunta más importante de la historia. Esa es la pregunta más importante de la Biblia. La Biblia está escrita para responderle al hombre la pregunta que hicieron en Jerusalén. La pregunta ¿quién es Cristo? Es la pregunta más importante respondida en la palabra de Dios. Hay muchas preguntas en la Biblia. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? Y muchas preguntas, pero la pregunta más importante de toda la Biblia, la respuesta más importante a la pregunta más importante, está contenida en el evento de la entrada triunfal, cuando preguntaron ¿quién es este? Y la gente les respondió quién era este. Lo que ellos dijeron fue: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Digan conmigo: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Esa respuesta era correcta, pero era muy pequeña. Esa respuesta era una parte de lo que era Cristo, de lo que es Cristo, pero no abarcaba para nada la dimensión inmensa, lo ancho, lo largo, lo profundo y lo alto de qué dice la Biblia respecto a quién es Cristo. Monte de Sión lo quiere conocer mejor. Cuando estaba pensando en la respuesta a aquella pregunta, me doy cuenta que la hicieron los religiosos, porque la religión no puede responder la pregunta ¿quién es Cristo? Porque el enfoque de la religión no es Cristo. El enfoque de la religión es el ser humano. El enfoque de la religión es: trabaja, lucha, suda, camina de rodillas, lleva una piedra colgando con una soga para que Dios te purgue tus pecados. La religión no se enfoca en el Salvador que perdona el pecado de gratis. La religión cobra por brindarle un supuesto e hipotético favor al hombre, porque la religión no responde la pregunta que hicieron en Jerusalén, porque la religión no conoce a Jesucristo como Señor. Y por eso los religiosos hicieron la pregunta y tuvieron que responderla los discípulos. Porque los discípulos de Jesús tenemos que saber la respuesta a esa pregunta que no sabe la religión. Estamos aquí para averiguarlo en esta mañana. Y qué bueno que en el ambiente en que estamos reunidos con la Biblia abierta podemos hallar lo que algunas personas dijeron acerca de Cristo en respuesta a esta pregunta: ¿quién es Él? Por ejemplo, Juan el Bautista lo reconoció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Pedro lo reconoció, lo identificó como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Nicodemo, aquel hombre de los fariseos, pero interesado en conocer quién era Cristo, lo reconoció y testificó de Cristo como el maestro sobrenatural. Porque Nicodemo dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, Jesús, si no está Dios con él. La mujer samaritana del pozo de Jacob experimentó a Cristo como el Mesías,
porque ella le dijo a Cristo en Juan 4:25, sabemos que habrá de venir el Mesías llamado el Cristo. Y al poquito rato ella se enteró que el que estaba pidiéndole agua en el pozo no era otro que el Mesías esperado. Se fue a la ciudad y dijo, vengan conmigo, vengan para acá. Una gentil misionera, y dijo, vengan, he hallado un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? María Magdalena, de quien dijimos un poco el domingo pasado, lo conoció, tocó el poder de Cristo como el libertador, porque estaba endemoniada con 7 demonios adentro. Y Marcos dice que Cristo echó fuera de María Magdalena los 7 demonios que la atormentaban. En Juan capítulo 9, un hombre que era ciego de nacimiento, Jesús lo tocó, Jesús le dio la vista, y el que era ciego, el ex ciego de nacimiento, alcanzó a ver a Cristo como el Hijo de Dios. Porque el Señor se lo encontró con los ojos claros en el templo y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el ex ciego le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, le has visto, porque antes no le veía, pero ahora le has visto, y el que habla contigo, él es el Hijo de Dios. ¿Alguien lo conoce aquí como el Hijo de Dios? ¿Quién es Cristo? La pregunta más importante de la Biblia, dicha aquel día de Domingo de Ramos. Tomás, el hombre que dijo, yo no puedo creer hasta que lo vea, porque ya mis 10 condiscípulos lo vieron, pero yo no. Dicen que se levantó de los muertos, pero si no lo veo, no creeré. 8 días después se le apareció Cristo, estando Tomás dentro con los discípulos. Dijo, Tomás, ven, pon aquí tu dedo, mira la cicatriz de las manos, entra aquí tu mano en el costado y palpa las heridas, y no seas incrédulo sino creyente. Y cuando el Señor se le manifestó a Tomás, él respondió a la pregunta, ¿quién es Cristo? A tal manera que postrado se arrodilló y dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás lo reconoció como Señor y Dios. Jairo, la viuda de Naín, y Marta y María palparon a Cristo como el dador de la vida, porque la hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naín y el hermano de Marta y María fueron los 3 resucitados de la muerte por el poder de Jesucristo. Talita Cumi, le dijo Cristo a la hija de Jairo, como de 2 años que estaba muerta, y al tocarla, levántate, y se levantó y vivió, y mandó que le dieran comida recién resucitada. El hijo de la viuda de Naín, ya el papá estaba muerto, la viuda era viuda, así que entonces venía con su hijo. Otro panorama de muerte en la casa, pero Jesús venía de frente en contra de la muerte, porque Él es el autor de la vida. Y Él venía en contra del camino de la muerte. Iba la muerte para allá, pero para acá venía la vida. Y miró la gente llorando, y la madre llorando, y aquel grupo de gente llorando. Se acercó al féretro y le dijo al féretro, niño, hijo, a ti te digo, joven, a ti te digo, levántate. Y cuando la palabra de vida tocó el cuerpo muerto del joven, el alma volvió a él, y el joven se irguió y comenzó a caminar. Y Jairo estaba hacía 4 días, Lázaro 4 días muerto, sepultado en la tumba, pero se paró Jesús, dijo, quiten la piedra, y llamó en lo inaudito, en lo ilógico, en las locuras de Dios. Le llamó por nombre al que no oye. El Lázaro estaba muerto, los oídos no servían, pero lo llamó como si estuviera durmiendo, y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y cuando la palabra de la vida, respondiendo la pregunta más grande de la Biblia, ¿quién es Cristo? Respondiendo esa gran pregunta, ¿quién es? Cuando la vida tocó la muerte, el cuerpo de Lázaro se puso de acuerdo con la vida y resucitó. Y dice que a causa de aquel milagro que fue el más grande que hizo Cristo, reconocido en las Escrituras, en su vida pública, muchos más creían en el Señor, muchos más creían en el Señor, muchos más añadían a la fe de que solo Cristo salva, de que solo Cristo es la esperanza de las naciones. Y los discípulos del Señor estaban tan felices porque los fariseos se reunieron y dijeron en el Sanedrín, dijeron, ya ven, no conseguimos nada contra Cristo, el mundo se está yendo con Jesucristo. Aquí va a pasar muy pronto eso, vendrá un gran soplo del Espíritu Santo y miles se van a convertir, y yo quiero decir amén con la iglesia a eso. En cualquier momento la vida de Cristo entra a Miami y la gente comienza a decir, tengo ganas de llorar, me quiero arrepentir de los pecados, porque el autor de la vida quita la muerte, y la peor muerte es la muerte espiritual.
Uno de los dos ladrones que estaban crucificados con el Señor se despertó de su pecado. Estaba casi muriendo, estaba jadeante, ya le faltaba sangre en sus venas, el corazón estaba débil, pero de pronto miró a Cristo para respondernos Él la pregunta más grande de la Biblia: ¿quién es Cristo? Y el ladrón de la cruz le dijo a Cristo, reconociéndolo como el Rey venidero, porque hoy lo quiero conocer como el Rey venidero. Y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo sabía ese hombre? El que estaba crucificado como ladrón era el Rey de toda la gloria. ¿Quién le dio la clase de doctrina al ladrón de la cruz para informarle que el que estaba allí puesto en el medio como uno de los reos más, como uno de los blasfemos más a la vista de la religión? Como él sabía que ese no era blasfemo, que ese no merecía la muerte, que ese era el sustituto de nosotros dado por Dios para que tengamos vida eterna por él? Y este hombre jadeante casi al morir nos enseñó que Cristo debe ser respondido en la pregunta ¿quién es Él? Como el Rey que viene pronto por la iglesia. El centurión, o sea, el hombre que dirigía 100 soldados, el centurión a quien le comisionaron dar muerte a Jesús y a aquellos dos más que estaban allí, un asesino, un verdugo, un hombre que estaba acostumbrado a matar a delincuentes. Cuando miró la forma como Jesús murió, él nos respondió la pregunta más grande de la Biblia: ¿quién es Jesús? Porque después que crucificó a Cristo, y Cristo no murió por los clavos, ni murió por las espinas, ni él murió porque le faltó sangre. Él murió a las 6 horas, lo cual no era normal. Los reos cuando lo crucificaban duraban 2 o 3 días y se iban muriendo poco a poco, y los buitres le comían los ojos a los hombres que estaban casi muriendo. Pero Jesús a las 6 horas, como si fuera 1 hora por cada milenio humano antes de su venida en gloria. Aleluya. 6 horas, aleluya. Una hora por cada día de la creación, pudiéramos decir. Quizá cuando a las 6 horas él murió no porque los clavos lo mataron, murió porque él dio su vida en rescate por todos nosotros. Y el centurión que dirigió a los que lo levantaron, lo crucificaron y lo amarraron al patíbulum del madero, él nos responde la pregunta más grande de la Biblia: ¿quién es Cristo? Porque el centurión, reconociendo la manera como Cristo murió, encomendando el espíritu al Padre, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando el centurión vio cómo murió Cristo y dijo: Padre, consumado es, y murió, y hubo un terremoto y las rocas se partieron en aquel lugar del Calvario, y algunos se levantaron de los muertos y aparecieron a muchos después. Cuando él vio cómo murió el hombre del medio, el que está aquí esta mañana por su espíritu, él nos respondió a la pregunta: ¿quién es Él? Él dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Habrá gente que lo puedan alabar en esta mañana aquí a Él. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y para nosotros es muy importante que respondamos bien la pregunta que hicieron en la entrada triunfal los religiosos: ¿quién es Él? Y podamos decir en una palabra de resumen: Cristo para nosotros es aquel en quien estamos completos. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si tienes a Cristo, tienes esperanza, tienes amor, tienes gozo, tienes vida eterna, tienes victoria sobre el diablo. Si lo tienes a Él, tienes todo arreglado. Si lo tienes a Él, tienes una casa en el cielo. Alguien va a decir aleluya. Si lo tienes a Él, estás completo. Cristo es el todo y en todos. La iglesia es la plenitud de aquel Cristo. Él es quien llena a la iglesia de todo. La iglesia es la plenitud de Cristo. Lo que está pasando aquí esta mañana es que Cristo está aquí porque tú y yo estamos aquí, porque Él llena a la iglesia de sus atributos y de su presencia. Alguien puede decir aleluya por un momento. Lo estamos adorando en esta mañana. Este día quiero hablarte por lo menos de 3 aspectos fundamentales acerca de la identidad de Cristo como vencedor. ¿Cuántos quieren oír más acerca de que Él es el vencedor de vencedores? El domingo pasado estábamos marcando ese tema que hoy queremos seguir un poquito más, aunque sea sobre la victoria final de Cristo sobre un personaje malévolo, terrible, que te odia, que me odia, que te quiere destruir, que se llama Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Y estamos mirando en el retrato bíblico, déjame decirte, retrato bíblico. Bienaventurados los que leen la Biblia. Este libro es la gran autoridad de nuestros días. Este libro es la verdad de Dios.
Todo lo que está aquí es cierto. Todo lo que está aquí es pura sabiduría. Todo lo que está aquí es cimiento para edificar un nuevo hogar y un viejo hogar. Todo lo que está aquí es verdadero. Todo lo que está aquí te va a alumbrar la vida. Todo lo que está aquí te va a hacer bien a tu alma. Todo lo que está aquí te va a dar pan para comer. Todo lo que está aquí te va a dar gozo porque fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y pudiéramos dar un mensaje entero sin agotar ni un 1% de lo que la Biblia es para nosotros. En un mundo en confusión como el nuestro, bienaventuradas las iglesias cuyos púlpitos abren la Biblia. Porque lo que está pasando aquí es un fenómeno bueno que te va a hacer bien. Lo que dice la Biblia te va a bendecir la vida como persona, como madre, como padre, como esposo, esposa, como hijo, como joven. Te va a bendecir la vida. Este libro vino del cielo a la tierra. Dios le sopló aliento de inspiración en más de 40 escritores para que escribieran lo que Él quería que estuviera allí. Sino que lo diga Mayito. Y la Biblia dice que al final de estas batallas que tenemos ahora los evangélicos, habrá una victoria final de Cristo sobre el diablo. Yo quiero que digan aleluya a eso. Y quiero tocar contigo rápido 3 aspectos. Primero, en lo que dijimos de cómo bajo su ministerio público Cristo limitó el poder del diablo. Segundo, vamos a ver cómo será el mundo sin el diablo. Viene un mundo sin el diablo. La tierra va a estar un tiempo sin el diablo. Segundo punto es cómo será el mundo sin el diablo. ¿Cuántos creen que va a ser un mundo bueno? Y tercero, ¿cuál es nuestra participación como creyentes en la victoria que ya Cristo nos compró sobre Satanás y sus demonios? ¿Cómo podemos participar con éxito y con una cara de soldado sonriente al saber que ya tengo la victoria que Cristo me ha entregado? Vamos al punto 1. En otras palabras, cómo Cristo en su vida pública limitó el poder del diablo. Apunte algunos versículos porque yo quiero, más que hacer una locución, que la iglesia pueda anotar, tomar la palabra, aprenderla y después en la casa rumiarla. Dimos algunos ejemplos el domingo pasado de cómo Él venció. Cristo limitó al diablo en el desierto, limitó al diablo cuando Pedro habló por su boca, ¿se acuerdan? No vayas a la cruz, y reprendió al diablo que estaba hablando por Pedro. Limitó al diablo cuando el joven lunático estaba endemoniado, pero Cristo le quitó los demonios al joven lunático. Limitó al diablo en esta María de Magdala que tenía 7 demonios adentro, y el Señor le quitó esa opresión. Y este último ejemplo en este punto me pareció idóneo para esta mañana, para entender que nuestro Cristo, el que estamos alabando aquí, el que estamos exaltando aquí, aquel que es el tema de este púlpito, de esta iglesia, Jesucristo y este crucificado, Él tiene el poder y te lo da a ti de que en Él podamos limitar la obra de Satanás. Decirle, por aquí no puedes pasar, hay un límite que Dios te va a poner. Hay un ejemplo maravilloso en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 13. Lucas 13, por lo que van a apuntarlo, versículos 10 al 16. Lucas 13. Es la mujer que estaba aquel día encorvada delante del Señor en una sinagoga. Estaba encorvada. Imaginen una mujer encorvada. Hace poquito miramos a un viejito caminando en la calle con una de esas defectos en la columna, que el hombre era completamente un ángulo de 90 grados, literal. Qué tristeza. 90 grados. Sus piernas estaban derechas, pero de la cintura hacia arriba. Lo vimos hace como 5 días en la calle. Qué tristeza, qué dolor nos causó. Estaba completamente doblado y así caminaba en 90 grados. No podía ver 3 metros delante de los zapatos porque estaba encorvado. Y la Biblia dice que esta mujer que estaba allí tenía un problema en su columna, que ella andaba encorvada, completamente la espalda encorvada, su cuerpo, sus huesos deformados. Pero cuando Jesús la vio, Jesús discernió por el Espíritu que está en él que aquella mujer estaba así por una opresión diabólica. Y toda enfermedad no es diabólica en el sentido práctico de verlo. Originalmente sí, pero no quiere decir que el que está enfermo es porque está en pecado, ni porque el diablo, no. Pero en este caso específico, dice la Biblia, que Jesús discernió que había una opresión diabólica, una atadura diabólica en la columna de la mujer. Era día de reposo, y cuando Jesús la vio así y definió que era por el diablo que estaba así, fue y le dijo una palabra poderosa a la mujer. Lo que le dijo textualmente fue: mujer, eres libre de tu enfermedad.
Aleluya. Yo quiero que agarren eso como un catcher. Eres libre de tu enfermedad. Si alguno dice que está enfermo por una opresión diabólica, eso puede pasar. Recuerda, hoy esta palabra está viva. Eres libre de tu enfermedad. Y los que no creían en Cristo dijeron: mira lo que está haciendo en el día de reposo. Antes que hubiera, dice que después que dijo aquellas palabras, dice que Cristo vino y tocó a la mujer, le dio la palabra libertadora y después tocó a la mujer. Y cuando la tocó, tras decir aquella palabra de libertad, la Biblia dice que la mujer se enderezó y andaba completamente derecha. Cristo puede enderezar los huesos. Máxime cuando el diablo ha oprimido a alguien. No tengo cuidado cómo se parece eso al trabajo diabólico de hacer que las personas no miren para arriba. Lo tomo como una figura solamente ahora. En mirar para abajo. Estaba encorvada. La vista de la mujer no puede levantarse. No puede ver como Abraham las estrellas que Dios le mandó que las viera para contarla acaso y ver que tendría una gran descendencia. La mujer no podía ver hacia arriba. La palabra hombre significa el que mira hacia arriba. Y aquella mujer podía representar perfectamente Satanás atando a la gente para que miren para los zapatos, para que miren para el vestido, para que miren para el puerquito, para que miren para la casa, para que miren para su cartera, para que miren solamente para sí, cuando la voluntad de Dios con el ser humano, hombre o mujer, es que levante la vista y diga: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. El Señor echó fuera al diablo que estaba encorvando a la mujer, y la mujer se enderezó. Y entonces los críticos dijeron: mira, en el día de reposo, mira lo que hace. La religión no entiende a Cristo, la fe entiende a Cristo. ¿Cuántos aquí entienden este milagro? Cualquier día es importante para recibir un milagro. Y el Señor dijo: a esta hija de Abraham, a quien el diablo había atado por 18 años. La mujer del flujo de sangre tenía 12 años enferma. Esta mujer tenía 18 años mirando para abajo, encorvada. Y la opresión era tanta que hacía un año, otro año, 10, casi 2 décadas mirando para abajo. Pero el Señor le dijo: esta mujer había que desatarla de su ligadura en el día de reposo. Esta mañana quiero levantar a un Cristo que no importa cuán atada esté la gente, Cristo quita las ataduras de las personas. Levanta la mano y diga: gracias que tú me rompiste las mías. Dígale: gracias que tú rompiste mis cadenas. ¿Cuántos dicen aleluya? Desatando las ligaduras. Cristo lo hace de esa manera como Él lo hace. Pero todo el mundo aquí sabe, mis hermanos y hermanas, queridos y queridas, que la victoria más grande que tuvo Cristo en la cruz del Calvario fue que Él le asestó un duro golpe a Satanás en la misma cabeza. ¿Algunos aquí recuerdan la primera promesa de redención? ¿Cuál es? ¿De dónde aparece? Primera de Génesis capítulo 3 versículo 15. Aparece la primera promesa de redención. Pero van a oír algo que les va a parecer un asombro. La primera promesa de redención no se la dijo Dios a Adán. La primera promesa de redención no se la dijo Dios a Noé. La primera promesa de redención no se la dijo Dios a Abraham. Después que Adán y Eva pecaron, Dios comenzó a decir cómo venía su disciplina. A la mujer: multiplicaré tus dolores en tus preñeces. Al hombre: tú andarás sudando mire esto, yo como porque sudo, ¿ve? Con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. Pero cuando vio a la serpiente, le dijo a la mujer, le dijo a la serpiente, y la serpiente era un medium de espiritismo. La serpiente era un animal normal, pero ese día el diablo fue por la serpiente. Y ahí quedó impreso en la Biblia que el diablo es como la serpiente, astuto como la serpiente, bajeador como la serpiente, tentador como la serpiente. El Señor los reprende en esta mañana. Y escuchen qué lindo esto. Cristo le dijo la primera promesa de redención, se la pronunció encima a la serpiente. Y a la serpiente le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza, y tú, serpiente, tu simiente le herirá a la mujer, a su simiente, en el calcañar. La manera práctica de entenderlo, por qué Cristo le dio la primera promesa de redención, la primera pronunciación, está contenida en eso que acabo de citar, de que el Mesías vendría victorioso, de que el Mesías vendría triunfante.
El por qué debo explicar que se lo dijo a la serpiente es porque el gran problema del hombre, que es el pecado, el diablo fue quien lo introdujo en el hombre, en la mujer. El tentador diabólico, la serpiente, el diablo usando la serpiente trajo el pecado, habló de pecado, incitó a Eva al pecado y Eva dio al hombre el pecado y desobedecieron ambos por intuición, por invitación de la serpiente. Y por eso la primera vez que aparece que Cristo, que es la simiente de la mujer, heriría a la simiente de la serpiente, que es el diablo, en la cabeza, se lo dijo Cristo al diablo, porque el diablo debía saber de aquel primer día en que el hombre cayó, que Cristo vendría a derramar su sangre, a cargar los pecados nuestros sobre él, para quitar el problema que el diablo le dio al hombre, que es el pecado, y nos libertó del pecado para siempre. Y entonces dijo: mira, diablo, te quiero anunciar 4000 años antes que vendrá un día uno, que es el Cordero de Dios, y cuando expire en la cruz del Calvario, tu autoridad será descuartizada. ¿Qué es lo que significa una herida en la cabeza? La cabeza es la autoridad. Significa que la muerte de Cristo en la cruz le quitó la autoridad al diablo sobre los que creemos en Cristo. Y los que creemos en el Señor sabemos que el diablo es una autoridad derrotada ya en la cruz del Calvario. Alguien tiene que decir aleluya si entienden este mensaje tan complicado. Digan amén si lo comprenden. Debo entender que el diablo es una autoridad derrotada. Y como dije el domingo pasado, no estoy aquí para medir fuerza con el diablo, a ver si puedo echarlo fuera. Estoy aquí para celebrar que el nombre de Cristo ya le picó la cabeza al diablo en la cruz del Calvario. Él anda como un león herido, anda como un león furioso, sabe que le queda poco tiempo, dice la Biblia, pero está herido de muerte. Por eso el cristiano nunca tiene miedo al diablo. Y lo dijimos el domingo pasado: no le tengo miedo al brujo ni al hechicero. Ellas son pobres víctimas que están bajo el yugo del diablo. Yo sé que el que está conmigo es más fuerte que el que está en el mundo. El león de la tribu de Judá está con nosotros. ¿Cuántos dicen aleluya, hermanos? Dios sentenció a la serpiente a la muerte en su cabeza, y tenemos que decir en esta mañana aleluya. Cristo nos ha entregado esa victoria que compró por nosotros en la cruz del Calvario contra todo poder del enemigo. Y a la vez Él nos avisó en la Biblia, le dijo a la serpiente que el diablo tendría permiso para herir nuestro calcañar. Y esa palabra simbólica significa que nuestra vida en esta tierra, una vida de fe, vamos a caminar heridos en el calcañar. Y esa sinceridad tenemos que mirarte a los ojos y decirte: si eres cristiano, de verdad estás sufriendo los padecimientos de Cristo, en el sentido de que algo te hace llorar. El Señor se lo avisó al diablo: tú vas a poder herir a la simiente de la mujer, que es Cristo, en el calcañar. Dos palabras simbólicas: la cabeza es la autoridad del diablo derrotada, el calcañar habla de el caminar llorando. ¿Quién recuerda el Salmo 126 que dice: irá andando y llorando? ¿Quién? El que lleva la preciosa. ¿Y cuál es la cebija preciosa si no es la palabra del Señor? Todo creyente, por tanto, va a entender que es mentira la religión para de sufrir, porque eso no es lo que está puesto en la primera promesa de redención, ni en la experiencia bíblica de toda aquella hueste de hombres de Dios y mujeres de Dios que caminaron llorando, porque hay una oposición diabólica a nosotros que no nos va a tumbar, que no nos va a matar, que no nos va a destruir, que no nos va a devorar si permanecemos en la fe de Cristo, pero que sí nos va a hacer llorar. Por eso yo creo que todos los sinceros que están aquí pueden decir amén, pastor, yo camino llorando. Hay un asunto que me apena, hay un asunto que me quita el sueño, hay un asunto con el cual lucho, porque Cristo le dijo al diablo que Él iba a herir nuestro andar, y vamos a andar heridos por la oposición del enemigo. Y el salmista preguntó en el Salmo 42 una verdad: ¿por qué andaré? Andaré, eso es calcañar. ¿Por qué andaré yo oprimido o enlutado por la opresión del enemigo? Hay una oposición a ti, pero ya tú sabes quién es el que está venciendo. Es lindo cuando enseñamos la Biblia así de manera práctica, para que los hermanos entiendan qué te está pasando y qué tienes que hacer cuando te ocurra en la batalla. Entender por fe que ya tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Yo voy a decir aleluya. La herida en la cabeza mata, la herida en el calcañar no mata. Máxime si tenemos el bálsamo de Galaad con nosotros, la persona del Espíritu Santo que nos cura las heridas. ¿Por qué no decimos un aleluya esta mañana al Señor? En este punto yo quiero darle un versículo a la iglesia, que es un versículo profundo en la Biblia, profundo. Hebreos capítulo 2,
versículos 14 y 15. Dice algo extraordinario que muestra en este versículo. Voy a repetir, Hebreos 2, 14 y 15. Estos dos versículos de Hebreos 2 muestran la materia prima de nuestra victoria sobre Satanás, la que nos da Cristo. Dice Hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15. Así que, si lo tienen, léalo conmigo fuerte. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne, diga conmigo, carne y sangre. ¿Cuántos aquí trajeron a la iglesia hoy la carne y la sangre? Levanten la mano. Si trajo la carne y la sangre, diga, yo traje la carne y la sangre. Te veo rojo por dentro, hermano. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también. ¿Quién es él ahí? Está bueno. Él, Jesucristo, también participó ¿de qué era el cuerpo físico de Cristo? ¿De qué era? ¿De qué? ¿Y por qué si él no tuvo ese cuerpo nunca en la eternidad? Él no era carne y sangre antes de venir al vientre de María. Él no era carne y sangre antes de que el ángel llegara a María en Nazaret. Se quedarás encinta, nacerá de ti el Hijo de Dios, el Emanuel, el Hijo de David. Él no era carne, él era espíritu con el Padre. Pero cuando se encarnó, dice Hebreos, que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Cristo también participó de carne. Diga conmigo, carne. Su cuerpo era de carne y sangre. Él también participó de lo mismo y aquí viene la materia prima de nuestra victoria, para destruir por medio de la muerte. Y el que es espíritu no muere, es la carne la que muere. Cuando la carne de Jesús murió y su sangre se derramó, los dos elementos que dice Hebreos 2, 14 y 15, de lo cual Cristo participó. Este versículo explica lo que nunca quizás hemos oído aquí, que la participación de la carne y de la sangre que tuvo Cristo, un cuerpo igual que el de nosotros y una sangre igual que esta, pero santa y limpia, completamente diferente respecto a la pureza. Él tuvo carne y sangre, era porque esos dos elementos hacían falta para redimirnos a nosotros. Uno, porque en su carne llevó nuestros pecados sobre el madero. Y cuando el cuerpo fue partido por la espina, por los clavos en las manos, por los clavos en los pies, por los azotes, y esa carne se rascó, Dios había dicho que Él llevaría, el Hijo, este Hijo de Dios, llevaría en su carne nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras obscenidades, nuestras malas palabras, nuestra maledicencia, nuestra maldad congénita de Adán, la llevó en esa carne. Aleluya. Pero la sangre de la cual Él participó tenía que ver ya no con el asunto de la culpa del pecado. La sangre tenía que ver con la limpieza del pecador. Porque la Biblia diferencia acerca de la redención, diferencia muy claro el Evangelio lo que es el pecado y lo que es el pecador. Ambos se acuestan juntos, ambos manejan juntos. El pecador comete pecados, pero la Biblia trata con el pecado y también trata con el pecador. Cristo nos quitó nuestros pecados, mi mentira, mi maldad, fornicación, inmundicia, lascivia, toda esa basura con la cual nacimos. Él nos quitó los pecados porque el Padre colocó nuestras prácticas pecaminosas sobre su Hijo para podernos perdonar y vernos como si nunca hubiéramos pecado. ¿Sabe cómo te mira el Padre si permaneces en Cristo? Como si nunca hubieras pecado. Pastor, si usted supiera lo que yo hacía. El Padre no sabe de eso, Él no se acuerda de eso. ¿Quién dice aleluya? Él no se acuerda. Él tira a sus espaldas simbólicamente nuestros pecados, en lo profundo del mar nuestros pecados. Eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Él no lo tira en el mar ni en las espaldas, Él lo coloca en la persona de Cristo, y el Hijo recibe el castigo por el pecado. Pero había un problema: el pecado lo cometía el pecador. Y cuando Dios perdonó nuestras prácticas malas, nos perdonó de nuestras prácticas, nos perdonó de nuestros pecados, porque la carne de Cristo lo llevaron. Faltaba algo muy importante: que el pecador fuera limpio, porque el pecado deja manchas, y Él participó de carne para llevar el pecado.
y de sangre pura para limpiar al pecador de su pecado. Alguien tiene que decir, si lo captó, diga aleluya. Vamos, si lo recibió, diga aleluya. Soy perdonado de las prácticas pecaminosas y soy limpio de las manchas del pecado, porque por cuanto los hijos tenemos carne y sangre, el Padre que tenía un hijo sin carne ni sangre le dio carne y sangre a Cristo, porque su carne llevó el pecado y su sangre limpia al pecador que soy yo. Alábele si puede. Haga una pausa para decir gracias, Señor. Dígale conmigo, gracias, Señor, me has perdonado y me has limpiado de todas mis iniquidades. Y ahora el autor dice aquí en este versículo siguiente, dice, Él participó de carne y sangre para, diga conmigo fuerte, para. Esto no quiere el diablo que yo lo diga, pero lo voy a decir contra él, porque está en la verdad. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Así que legalmente, ¿cómo está el diablo legalmente? Él anda por ahí, él anda como un león, él camina en las naciones, él se mueve, va al abismo, sale del abismo, camina, inunda los pensamientos de la gente con dardos de fuego que son de él, del maligno. Pero legalmente, para los que somos de Cristo, el diablo está destruido. No aniquilado, sino destruido legalmente. No te puede hacer daño alguno si permaneces en Cristo. Por medio de la muerte, Cristo destruyó, lo digo del texto, al que tenía el imperio de la muerte. ¿Por qué se le llama el imperio de la muerte? Porque si el hombre pecaba, moría. Si el hombre pecaba y no se arrepentía de los pecados, moría y iba al infierno. Eso era un imperio. Imagínense qué imperio más millonario. Qué imperio más multimillonario. El diablo tenía millones de seres humanos en la humanidad como hoy, que hay más de 6 billones de seres humanos en el mundo, 6.000 millones de seres humanos en el planeta y más, y a todos están confinados a la muerte menos los que son de Cristo. Qué imperio millonario tenía el diablo, matando a la gente, los incita a pecar y después los mata, los tienta, pecan y después los mata. Pero Cristo vino para con su carne y su sangre, participando de ambos elementos, destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Diga conmigo, el diablo está destruido con respecto a mí. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y déjame mirar esta audiencia de santos y decir esta mañana, si le tienes miedo a morirte, no entiendes bien el evangelio. Qué silencio sepulcral. Dice la Biblia que cuando Él murió, Él libró a todos los que por el temor de la muerte estaban, miren qué paradoja, por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estaban vivos pero sujetos a servidumbre. ¿Qué servidumbre? El temor a la muerte. Libró a todos los que por el temor de la muerte se pasaban toda la vida sujetos a servidumbre de muerte, a temor de muerte. Yo le dije a un joven muy querido en estos días, le dije, estoy seguro que si me muero hoy me voy con Cristo, bien seguro. Estoy seguro de que si viene el rapto hoy y mañana me voy con Él, seguro. No pongo en duda lo que Él hizo por mí en la cruz. Puedo poner en duda mi fe, mi permanencia, mi fidelidad en seguir creyendo, pero nunca, si de verdad entiendo el evangelio, nunca puedo poner en duda lo que ya hizo Cristo por mí en la cruz. Debo estar seguro que me voy con Cristo en el arrebatamiento de la iglesia. Si estoy con eso, hermano, me digo, ay Señor, ¿me iré o no me iré? Señor, socórreme, llévame contigo en el rapto. Tenemos que orar para ser tenidos por dignos. Lo dijo el Señor antes de morir, pero después que derramó su sangre en la cruz, Él nos asegura que si creemos en Él y perseveramos hasta el fin, seremos salvos. Y si este cuerpo se muere, pasaremos de muerte a vida. Yo reprendo en esta mañana de aquí todo temor a la muerte en el nombre de Jesucristo y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Seguro tiene espíritu de muerte, pánico a morirse. Te quiero decir, hoy reprendemos ese espíritu de muerte que te mantiene cautivo al temor a morirte. El que es cristiano sabe que morirse físicamente es ganancia. Lo mejor que te puede pasar es que te mueras. Estas son palabras teológicas muy profundas, solo para gente adulta en el Señor. Por eso casi nadie dijo amén. Miraron así con una cara de, ay, qué pastor como me dijo una palabra tan fea hoy predicando. Yo vi los ojos así escarranchados de algunos hermanos.
miraron así y dijeron: ay, Señor, socorro, bendito, cáeme arriba. El diablo está vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Párese, no de la silla, pero pare el alma y diga: aleluya, yo tengo la victoria que Cristo me entregó en la cruz del Calvario. Y vengo esta mañana en el segundo punto a anunciarte, aunque no llegue al final, que al final de esta etapa de la iglesia victoriosa ya sobre el diablo, nosotros veremos un escenario que Apocalipsis 20 aquí detalla tan lindo, que Satanás va a ser atado por un ángel, entre comillas, que trae una gran cadena en la mano y que lo coloca en el abismo, en el Hades, y lo encierra en una celda allá abajo y pone el sello de Dios sobre él para que no engañe más a las naciones durante 1000 años. Y yo quiero que conozcamos esa libertad que viene para la humanidad muy pronto. Esto que estoy diciendo de Apocalipsis 20, hermano, es uno de los despliegues de autoridad divina más grandes que aparecen en toda la Biblia. ¿Cuántos aquí se gozan en ver a Dios desplegar autoridad? He visto gente ignorante y cristianos buenos, pero que ignoran el evangelio de verdad, no conocen esta profundidad bíblica, y cuando van a reprender un demonio se desmayan ellos y el endemoniado, se desmayan los dos. Y le caen a golpe al endemoniado y le arrancan todos los botones de la camisa al endemoniado. Y ellos se fatigan y sudan así como si fuera por cántaro. Dame otro pañuelo, otro más. Este demonio está muy duro. Esta fortaleza diabólica está muy grande. Pero la Biblia no habla así de libertar endemoniados. La Biblia no habla así del poder que Cristo nos ha dado. Hay un despliegue de autoridad dado a los verdaderos creyentes de Jesucristo, que yo quiero disfrutarlo con ustedes. No medir fuerza, sino disfrutar con ustedes lo que ya Cristo hizo cuando le picó la cabeza a la serpiente en la cruz del Calvario, cuando le quitó el aguijón de la muerte, que es el pecado. Gozarme con ustedes en el despliegue de autoridad que Apocalipsis capítulo 20 dice que va a acontecer de Cristo sobre el diablo, para que el reino no tenga diablo. ¿Cuántos quieren ver el mundo sin el diablo un día? Ahora, no tengan cuidado antes que cerremos esta página. Noten esto. El versículo 1 dice que Juan vio un ángel que descendía del cielo. La palabra ángel, ustedes saben, en el Antiguo Testamento se le llamó ángel de Jehová a Cristo muchas veces. El ángel de Jehová apareció a Manoa. El ángel de Jehová se le apareció a Jacob. El ángel de Jehová apareció a Abraham. El ángel de Jehová, y era una alusión a Cristo. Este tipo de ángel que aparece aquí, ángel significa mensajero, y Cristo es el gran mensajero de Dios. Él es el mensajero de Dios. Y al mirar lo que hace este ángel, entre comillas ángel, me doy cuenta que no era Gabriel, que no era Miguel, que no era un ángel cualquiera, porque dice que de pronto, cuando el milenio, cuando Cristo venga con la iglesia a reinar aquí, literalmente en Miami, desde Jerusalén para el mundo entero, Él vendrá, un ángel aparece y ese ángel desciende del cielo. Nosotros creemos que los cielos que vemos ahí se van a partir un día y Cristo aparecerá en las nubes para llevarnos con Él a la Jerusalén celestial, a la cena de las bodas del Cordero, y luego vendremos a reinar aquí con Él 1000 años en la tierra, en un mundo, diga conmigo, un mundo sin el diablo. Toca de la mano y dile: ¿cómo será el mundo sin el diablo? Díselo, pregúntale, ¿cómo será el mundo, hermano, sin el diablo? ¿Qué mundo más lindo, Melvita? ¿Qué mundo más lindo? ¿Cómo te mortifica en el trabajo, verdad, Melvita? Los impíos, los endemoniados. El vecino de al lado, ¿cómo te mortifica? Imagina el mundo sin el diablo. Ahora, este ángel desciende del cielo a la tierra porque el diablo, en este escenario del comienzo del milenio, ya había sido arrojado del aire a la tierra y estaba aquí en la gran tribulación. El diablo estaba aquí. Ay de los moradores, Apocalipsis 12, ay de los que habitan en la tierra, porque el diablo descendió a ellos sabiendo que tiene poco tiempo. Pero ahora viene alguien del cielo con autoridad y va a tratar con este gran enemigo de la humanidad. Dice después que ese ángel, entre comillas, tiene en su mano la llave del abismo. Y el abismo allí está usado en el mismo término en que se usa la palabra Hades. Y Cristo le dijo a una iglesia en Apocalipsis 1:18 que Él es el único que tiene la llave de la muerte y del Hades. Alábele si puede en esta mañana.
Hermana Luisa, ahora el hermano Juan, nuestro hermano Juan, ve que a un ángel poderoso, él describe la manera que él ve, él escribe lo que ve. Ve un mensajero lleno de luz, ve un mensajero que baja del cielo a la tierra, pero cuando lo ve, lo describe como el único que tiene la llave del abismo, la llave del Hades en su mano. Y yo quiero recordar en esta mañana que el Cristo que estás adorando, dice Efesios capítulo 4, versículo 9 y versículo 10, que cuando Cristo murió, Él descendió en espíritu. Escuchen esto: cuando su cuerpo expiró y llevó en el cuerpo nuestros pecados y derramó su sangre para limpiarme como pecador sucio y dejarme limpio. Cuando su cuerpo expiró en la cruz, dice la Biblia ahí en Efesios 4, ¿qué versículo es? 9 y 10, que Cristo descendió a las partes más profundas de la tierra. Y después dice Pablo allí a los Efesios: y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién lo puede alabar en esta mañana aquí? Primera de Pedro capítulo 3, versículos 18 y 20. Pedro dice que Cristo, cuando expiró en la cruz, en su cuerpo, y su espíritu salió del, dice que fue en ese espíritu, fue al Hades y predicó a los espíritus encarcelados en el Hades. No le predicó salvación, le predicó que Él era el Salvador. Si alguien se muere sin el Señor, nadie ni Cristo lo va a sacar del Hades. Él fue a decirle allí a los que en el tiempo de Noé no querían saber nada de Noé ni de Dios, que Él era la representación de la salvación que por 120 años Noé había predicado. Y dice la palabra que descendió a las partes más profundas, descendió en espíritu Cristo. Su cuerpo estaba sepultado, inerte, 3 días muerto el cuerpo de pecado, el cuerpo que llevó el pecado, quiero decir. Pero en el espíritu Él fue al Hades y le predicó la palabra. Y cuando estaba allá, la injerencia bíblica en el texto es que cuando salió del Hades en la resurrección, Él le arrebató a Satanás las llaves de la muerte y del Hades. Y eso quiere decir en manera práctica que aunque el diablo le tenga mucho odio, hermano fulano, hermana, hermano, aunque le tenga mucho odio el diablo, después que tú abrazaste a Cristo y le entregaste a Cristo la rienda de tu espíritu, alma y cuerpo, hay una cosa que el diablo no te puede hacer. Te puede tentar, te puede perseguir, te puede poner tropiezos en el camino para que no vayas a Macedonia. Te puede hacer muchas cosas y perturbaciones. Pero a los que estamos permaneciendo en el Salvador Jesucristo, que le ganó en la cruz al diablo y lo hirió de muerte en la cabeza, el diablo no te puede llevar al Hades, no te puede llevar al infierno, porque tú eres uno que estás abrazando al autor de la vida, que lo venció en la cruz del Calvario. ¿Alguno siente gozo aquí por eso? Cuando vayan a tu casa a venderte un seguro de vida, a lo mejor no lo puedes comprar, porque yo tampoco a mí me da mucho miedo estar pagando el cementerio y eso, porque pienso que estoy botando dinero, porque me voy a vivir aquí y me voy con el Señor. Pero los inteligentes, más inteligentes que yo, hacen eso y ya pagan su huequito y ya pagan todas esas cosas feas que ustedes no quieren que yo hable de eso aquí nunca. Son inteligentes, yo les felicito, hágalo. Eso es prevención, es sabiduría. Si lo puede hacer, eso es correcto, porque ya dijimos que un día este cuerpo se puede ir, prepararse para sepultar esta masa llena de bendición y de pizza, y todo eso es una bendición, hacer un huequito de honra y que te den cristiana sepultura. Pero hay una cosa que no te puede hacer el diablo. Cuando tú abrazas a Cristo de corazón, cuando lo quieres de corazón, recuerda que Cristo le quitó la llave del infierno al diablo y la tiene Él. Porque después que Él se levantó de los muertos, Él fue predicado por los apóstoles como juez de vivos y muertos. Y ahora el que manda a la gente al cielo y al infierno es Cristo. Y Él lo dijo bien claro en Mateo 25. Se sentó en el tribunal ante el gran trono de las naciones, y Él dijo: irán estos a la vida eterna y estos al infierno eterno. Y le dijo a los santos como tú y yo: vengan
los que son de mi Padre benditos hereden el reino preparado para vosotros. Y Él fue el que dice: apartaos de mí. Eso lo dice Cristo: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Así que no es el diablo quien puede echarte en el infierno. No te vas a morir, chico, hasta que llegue tu turno. Ni ninguna acechanza del enemigo te va a poder hacer daño, sino que lo diga el hermano Mario, que es un vencedor aquí contra los demonios de Spring que andan por ahí volando. ¿Verdad, hermano Mario? Venciendo. Él sabe de la guerra espiritual, pero sabe que el Señor derrotó al diablo en la cruz del Calvario. Este hombre me inspira su vida. 75 años, parece un joven en la fe. Ha abrazado a Cristo como todos aquí lo hemos abrazado. Y en esta mañana, antes que el tiempo se acabe, este ángel aparece con una gran cadena en la mano. La gran cadena, esa gran cadena ilustra a qué gran enemigo va a vencer y lo va a atar Cristo. ¿Cómo será el mundo sin el diablo? Él baja del cielo, tiene autoridad, le arrebató las llaves, ahora viene con una gran cadena en la mano. Y dice la Biblia que de pronto tomó ejercicio ese ángel que viene del tercer cielo para abajo y va a reinar con la iglesia. Y ahora ata al diablo. Dice: estas son las cosas que hace. Prendió al dragón. Diga conmigo: prendió al dragón. Prendió al dragón. ¿Quién es el dragón? ¿Qué le hizo Cristo al diablo? ¿Lo qué? A mí me llama la atención, hermanos, que el diablo aquí no aparece defendiéndose. Él sabe de quién se trata. Alábele si puede en este día. No se defiende, no hace fuerza, no aparece en ninguna parte que el diablo hace fuerza. Él sabe de quién se trata y prende con la gran cadena en la mano. Toma preso, dice la Biblia, a este dragón, el diablo, que tanto daño causó a la humanidad. Y dice: y lo ató por 1000 años. Qué feo se verá el diablo herido en la cabeza, quitándole todo el aguijón con que nos mataba, que es el pecado, y ahora prendido y atado. Me parece que si fuera un cuerpo físico lo veríamos atado de la cabeza, de las manos, de los pies. En otras palabras, Cristo es el que hace inmóvil al diablo. Cristo hace inmóvil al diablo. Cuando vayas a un barrio a predicar, ve con autoridad y dile: Cristo inmoviliza las fuerzas satánicas. Él lo puede inmovilizar. He visto gente que no tienen doctrina y se ponen ellos a ofender al diablo. Le dicen diablo cochino, le dicen diablo maldito. La verdad dice que no debemos proferir juicio de maldición contra las autoridades. Y pone el ejemplo del arcángel Miguel, cuando se fajó directamente con el diablo a causa del cuerpo de Moisés, que Satanás lo quería sacar del escondite, quizás para que Israel lo adorara como un ídolo. Y cuando el diablo se personó y quiso sacar a Moisés del escondite que Dios lo colocó cuando murió, dice que Miguel se paró frente al diablo y no profirió ninguna feura de esa que algunos predicadores dicen por radio, sino que le dijo al diablo: el Señor te reprenda. Ya aprendimos el domingo pasado a decirle: vete, Satanás. Aprendimos a decirle el domingo pasado: te apartas de mí. Y ahora aprendemos esto: Satanás, que el Señor te reprenda. Hermano, cuando tengas opresión, acechanzas, luchas, tentaciones, aprenda a usar la mejor llave. Cuando el que reprende es el Señor, pobre diablo. Dígale: el Señor te reprenda. Y él va a tener que decir: me tengo que ir porque yo sé que tú lo amas a él. Yo sé que tú no adoras a María. El que adora a María y le diga al diablo: el Señor te reprende, el demonio se lo come así. Porque María no tiene ninguna autoridad sobre el diablo, ni Pedro, ni nadie. El que lo venció único fue Cristo. El Señor te reprenda. Diga conmigo: el Señor te reprenda. Use la arma bíblica para que haya victoria. Lo ató. Y el domingo pasado me solté aquí una pregunta que dije que este iba a responderla. El Señor ató al diablo, lo arrojó al abismo. Y dice que cuando lo arrojó al abismo, el pozo sin fondo, es lo que significa abismo, un pozo sin fondo que está en el centro de la tierra, un pozo sin fondo.
El abismo lleno de oscuridad y tinieblas, conocido en la Biblia como el lugar de los espíritus de los muertos impíos, o también el albergue de los demonios encarcelados allí por Dios. Una especie de demonios horrible que el Señor los encarceló en prisiones de oscuridad. Allí arrojó Cristo en Apocalipsis al diablo y dice que lo encerró. Sí, que lo arrojó. Mire, lo prendió, lo ató, lo arrojó al abismo, lo encerró en una celda, parece. Y después dice, puso su sello sobre él. Y antes de decirle cuál es el sello con el cual esta mañana termino, quiero que noten esto. ¿Podemos nosotros atar a Satanás? El silencio me beneficia, pero quiero decirles, hermanos, nosotros hemos oído todo tipo de gente atando al diablo. Si nosotros pudiéramos atar al diablo, tuviéramos que preguntarnos por qué fue que se nos soltó. O tenemos que entonces aprender a atarlo por una semana. Diablo, te ato toda la semana esta. Y como yo lo até, en la semana que viene se me suelta. Y pobre humanidad. Hay una ignorancia tan grande de la victoria que Cristo ganó en la cruz, que hermanos bien intencionados, con un corazón lindo y llenos de fe, atan al diablo. Pero miren, hay una sola vez que la Biblia dice que el diablo es atado. Al final de la era de la iglesia, Cristo lo va a atar, lo va a amarrar, lo va a colocar en una celda en el abismo, pondrá el sello de Dios en la cerradura. Pero la Biblia no dice en ninguna parte del Nuevo Testamento, sino en versículos mal interpretados, que nosotros, yo puedo acaso atar al diablo, porque si yo lo puedo atar, yo lo haría inmóvil. Y lo que dice la Biblia del diablo es que por ahora anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y lo dice en el Nuevo Testamento. Qué bueno fuera que yo lo atara y que ese versículo no pudiera ser verdad. Pero el diablo anda. ¿Cuántos se acuerdan el pasaje de Job? Le preguntó Dios al diablo: diablo, ¿de dónde vienes? Y él dijo: Job me ató por 8 años, pero me acaba de soltar. ¿Eso dijo el diablo? El diablo dijo: no, yo vengo de andar la tierra, de rodear la tierra y de andar por ella. Legalmente, bíblicamente hablando, no es atar lo que tú y yo le podemos hacer al diablo. Le podemos hacer muchas cosas malas, que ahora voy a decir y con eso termino. Pero la palabra atar al diablo, eso es una prerrogativa que le pertenece al que lo venció en la cruz del Calvario, y que nosotros no tenemos permiso para atar al diablo ahora, porque si lo pudiéramos atar, ya se estableció para siempre el reino de Cristo. Porque si el diablo no está en funcionamiento, sus súbditos diabólicos tampoco funcionarán. Él anda como un león, pero Cristo le puso el sello al final de todo. Hay un silencio aquí tan grande, como que aprendieron una doctrina nueva hoy. Y cuando el Señor lo encierra, dice que le pone el sello de Dios a la cerradura. Segunda Timoteo 2:19 dice que el fundamento de Dios. ¿Alguno aquí conoce cuál es el fundamento de Dios? Me dijo René hace poquito: pastor, estás apretando, está muy dura la enseñanza, pastor, es fuerte, hay que tragarse poco a poco, pastor. Hoy estoy entregando aquí un filet mignon para que la iglesia aprenda. Qué victorioso ya eres, aunque el diablo ande suelto, qué victorioso ya eres sobre él. Déjelo que ande suelto, déjelo que camine por un tiempo permitido misteriosamente por Dios, que aunque ande suelto, Cristo limita su poder. Cristo limita su poder. Él anda, pero no hace lo que él quiere. Él anda, pero no puede hacer lo que él te quiere hacer. Yo digo aleluya por eso. Las acechanzas del diablo están en la Biblia. Eso quiere decir que no está todavía atado. Él acecha, rodea la tierra, anda por ahí, pero su poder está mermado cuando se trata de un redimido por la sangre de Cristo. Hermano, esto que voy a decir es fascinante, glorioso, lindo, brillante. Dice la palabra en Timoteo
que el sello de Dios que estaba en Apocalipsis sobre el diablo, sobre la cerradura, que el Señor le puso el sello de él sobre la cerradura, el fundamento de Dios. ¿Quién conoce aquí cuál es el fundamento de Dios? Cristo es el fundamento, dijo Pablo. El fundamento de Dios, Cristo, está firme. Y a ese fundamento que Dios fue el que lo puso para que edifiquemos nuestra vida en él, dice a Timoteo, ese fundamento tiene un sello. Y el sello dice: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Cuando Cristo encierre al diablo en las celdas del abismo, dice Juan en Apocalipsis 20, que Cristo le va a poner el sello de Dios a la cerradura. El sello es que el Señor sabe los que son suyos. Los que estemos en ese reino seremos conocidos por Cristo. Y el sello dice además que se aparte de iniquidad todo el que invoca ese nombre. Quiere decir que no habrá iniquidad en ese tiempo de reino, porque el gran inicuo, hablo de iniquidad en los que somos del Señor, por supuesto, en el mundo sí, pero no habrá iniquidad en los que somos de Él, porque el inicuo estará atado, y los que hemos sido conocidos por el Señor andaremos con Cristo vestidos de gloria, reinando y ejerciendo autoridad aquí por 1000 años, y después nos iremos a la Nueva Jerusalén. Pastor, no termine el mensaje, ya lo interpreté, sin decirme, si yo no lo puedo atar, ¿qué daño yo le puedo hacer al diablo? Póngale cargos esta mañana al diablo y dígale lo que usted sabe que Cristo le va a hacer, lo que Cristo le hizo y lo que usted le puede hacer al diablo. Yo lo voy a repetir en esta mañana en alta voz: lo que Cristo ya le hizo y lo que nosotros le podemos hacer al diablo. Yo lo quiero decir en esta mañana. Número uno, si usted lo quiere apuntar, apunte esto: podemos en el nombre de Cristo frenar la influencia del diablo. Cristo nos dio potestad sobre toda fuerza del enemigo para que nada nos pueda dañar. Cuando sientas opresión diabólica, repréndala en el nombre del Señor, porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa criada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto es lo que decían amén esta mañana? Segundo, en el nombre de Jesucristo, eche fuera demonios. Él dijo: en mi nombre los cristianos echarán fuera demonios. Si podamos echar fuera demonios de diferentes ambientes, ellos tienen que soltar las personas y los ambientes. Yo voy a decir amén a eso. En tercer lugar, cuando te enfrentes al diablo, aprende esto. Dice Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. Y ahí se refiere al cuidado con la ira y el enojo. Creyentes que se enojan y se airan y le mientan la madre a la gente. Y cuando alguien hace eso airado, le dieron lugar al diablo. ¿Quieres vencer al diablo? No te enojes demasiado, ni te aires demasiado, de modo que le tiren un puñetazo a alguien, porque el que hace eso airado, ¿sabe lo que le pasa? Le dio, dice la palabra en el contexto, le dio lugar al diablo. Otro más: no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendámosla en el nombre de Jesucristo. Digamos con Pablo: no quiero que aceptar tentación del diablo, en el Señor yo soy más que vencedor. Número 5, tome el escudo de la fe con que pueda apagar todos los dardos del fuego del maligno. Manténgase creyendo en Cristo y Él le va a dar la victoria. Número 6, esté firmes, Efesios 6:11, contra las acechanzas del diablo. Mantenga firme su convicción. Yo sé en quién he creído, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Número 7, dé tiempo a la vida de oración y de ayuno, porque la oración nos conecta con la fortaleza que tiene Cristo. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, orando sin cesar. Número 8, tenga buen testimonio cristiano en su barrio. Nadie sabe que ese es un arma contra el diablo,
Pablo dijo a Timoteo que el ministro tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y número 9, sea sobrio y vele. Seamos sobrios y velemos, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En esta mañana, este esbozo bíblico a toda velocidad, quise acabar el mensaje para predicar otro diferente el domingo que viene. Ha dejado un dato en nuestros corazones, que no estamos aquí para ver cómo nos va en la batalla. Estamos aquí para usar las armas que ya son nuestras, que ya el Señor nos dio, y pararnos frente a todo demonio, principado y adversidad, aún enfermedades que vengan por intuición del diablo, y decir: no, yo acepto que yo tengo la victoria que me dio Cristo. Me voy a levantar en fe. Me voy a poner el escudo de la fe. La fe es que yo creo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario en favor de darme libertad, y eso lo voy a creer y lo voy a recreer y lo voy a seguir creyendo, porque esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Abrace a Jesús en esta mañana. Abrace al que lo venció a él, al diablo en la cruz. Hágase amigo de Cristo y diga: Señor, ya compraste para mí total victoria. En Cristo somos más que vencedores. Póngase de pie victorioso, hermano. Vamos a acabar el servicio rápido. Solamente queremos adorarle un poquito al Señor. Levante las dos manos y dele gracias por lo que oyó esta mañana. Gracias por lo que oyó. Gracias por lo que oyó. Diga: gracias, Señor, porque he oído una palabra que me confronta como un vencedor. Hay poder. Eso. En el nombre Eso. de Cristo. Si lo puede decir en alta voz, hermano. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder. Qué lindo se oye eso. Vamos, dígalo fuerte. Cuando lo dices, en el mundo espiritual se ve eso. Cadenas romper. Cadenas romper. Cadenas romper. Para cadenas romper. Cadenas romper. Cadenas romper. Hay poder otra vez. Hay poder en el nombre de Cristo. Grupo de alabanza, grupo de alabanza. Hay poder en el nombre de Cristo. Cadenas. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper. Se rompen cadenas romper. cadenas. Cadenas romper. Para cadenas romper. Cadenas romper. Cadenas romper. Para cadenas romper. Sí. Cadenas romper. Cadenas romper. Para cadenas romper. Cadenas romper. Cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder En el nombre de Cristo. Para cadenas romper. cadenas romper. Cadenas romper. Para cadenas romper. Cadenas romper. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Aleluya. Yo lo quiero cantar por última vez. Hermanos, vamos a cantarlo por última vez. Levante su mano y diga: hay poder en el nombre de Cristo. Oiga bien, que Cristo es el que tiene el poder sobre Satanás. En su nombre dígale: hay poder En el nombre de Cristo. Hay poder
Eso es. Oh, recíbelo, iglesia. Recíbelo, hermano, recíbelo. Él te está ayudando. Él te está ayudando. Él te está ayudando. Él te está ayudando en este día. Él te da la victoria. Él te da la victoria. Oh, Espíritu Santo, fluye como un río ahora. Fluye como un río ahora. En el nombre de Jesús. Vamos a acabar el culto así. Tómense de las manos, por favor, con toda la pureza de Cristo. Cierren ese pasillo todos. Hagan un bloque en ese pasillo también. Atrás, mis hermanos lindos también. Gracias, gracias, gracias. Qué iglesia linda esa. Y vamos a levantar esas manos por un momentito nada más y declarar que el poder de Satanás está vencido. Declárelo sobre su familia. Declárelo, declárelo. Haga una declaración profética de fe y diga: yo no puedo atarlo, pero yo puedo impedirle que camine en el nombre de Jesús. Puedo impedirle que mate, puedo impedirle que destruya, puedo impedirle que destruya, puedo impedirle que me haga daño, puedo refrenar su obra, puedo frenar su acechanza en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy me uno con mis hermanos. Llámese vicio, llámese a padecimiento, llámese cualquier anomalía, llámese opresión. Llámese como se llame, en esta mañana nos unimos como ejército a decirle al diablo: está vencido, está derrotado, tenemos ya la victoria, ya tenemos la victoria. Alguien lo puede proclamar con su hermano en alta voz, dígalo: tenemos la victoria. Yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos, dígalo: yo y mi hogar, yo y mi familia, sin opresión, sin ningún tipo de tranque diabólico. El diablo no se va a llevar a mi familia para el infierno. Yo tengo el poder de Cristo. Tenemos la autoridad para echar a perder programas del que camina como león, del que está vencido. Está vencido. Herido fuiste por tierra, tirado fuiste por tierra. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo ha vencido. Él ha vencido. Él ha vencido. Él ha vencido. Él tiene todo el poder. Él tiene toda autoridad. Padre, proclamo que las casas de mis hermanos se llenan de gloria. Se llenan de gloria, de libertad, de esperanza. Proclamo que la luz de tu evangelio entra. Dígalo conmigo: la luz del evangelio entra, entra. La luz del evangelio entra, entra, entra. La luz entra. La inteligencia de Dios entra a mi vida, a mi hogar, a mi trabajo. Padre, levanta este pueblo tuyo como luces en las tinieblas, enseñando tu verdad, proclamando el evangelio libertador, el evangelio libertador. Si alguno aquí vino enfermo, te pido que tu poder lo sane de la cabeza a los pies. Toca a la hermana Marlene y Santiago, a su esposo Fidel, a su papi, a su familia, en el nombre de Jesús. A Erika en Italia, tócala. A la familia de Julieta en México, a los que ven el culto por internet, a este pueblo, salva a este pueblo, Señor. Diga conmigo en alta voz: Jesucristo, tú eres mi Salvador y el Señor de mi vida, y en ti yo soy más que vencedor. Te doy gracias porque tu carne llevó mi pecado y tu sangre me limpia de todo pecado. Tu carne llevó mi pecado y tu sangre me limpia de todo pecado. Adórele si puede, dígale gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias. Den la mano a su hermano, den la mano. Despídalo en el amor de Jesús. Aleluya. Ninguna potestad, nada resistir.